Puede que no se encienda ninguna luz en el tablero, que el coche arranque perfecto y que todo parezca estar bien, pero el tanque de gasolina te dice otra historia. Lo llenas, usas el coche, como siempre, y aún así, el combustible no te rinde nada. Y no es tu imaginación. La mayoría de los autos modernos puede estar gastando mucho más combustible de lo normal sin que te enteres, y sin que te dé ninguna advertencia. Lo peor es que muchas veces el coche no tiene ninguna falla grave. Simplemente hay pequeños descuidos o hábitos diarios que poco a poco van vaciando el tanque más rápido de lo que debería. Así que si notas que tu coche está tragando gasolina como si fuera gratis, quédate, porque vamos a ver 6 cosas simples que podrían estar drenando tu bolsillo sin que lo sepas. Y lo mejor, cómo solucionarlas tú mismo sin gastar casi nada. 1. Presión de llantas baja, el gasto invisible que nadie revisa. Todo empieza como una sospecha. Vas manejando como siempre, sin pisarle más de lo normal, sin trayectos raros, pero el tanque parece rendir menos, y no sabes por qué. El coche no falla, no hace ruidos, no hay luces en el tablero, nada. Solo que, cada semana, el gasto se nota más. Y ahí, donde casi nadie mira, están las llantas. Una llanta con poca presión no hace escándalo. No vibra, no truena, no avisa, pero obliga al motor a trabajar más. Como si estuvieras arrastrando el coche en arena. Y el coche no se queja, pero traga. Lo peor es que ni siquiera necesitas tener una llanta visiblemente desinflada. Ya estás perdiendo dinero, y no por una fuga o un clavo, sino simplemente porque el aire se escapa con el tiempo. Así de simple. Cambia el clima, baja un poco la temperatura y ya tienes un consumo más alto sin darte cuenta. Pero claro, esto no te lo dice nadie. Porque revisar la presión de las llantas no suena emocionante, ni parece urgente. Hasta que haces la prueba, la inflas como debe ser, y de pronto el coche se siente más ligero, más parejo. Y sí, empieza a rendir más. A veces no se trata de cambiar piezas, ni de manejar distinto. A veces el problema está girando contigo en cada semáforo, sin hacer ruido, pero vaciando el tanque poco a poco. 2. Filtros sucios. El coche respira pero se está ahogando. Hay algo que el coche hace todo el tiempo y sin descanso. Respirar. Y como todo lo que respira, necesita aire limpio para funcionar bien. Pero cuando ese aire pasa por un filtro tapado de polvo, hojas secas o hasta insectos muertos, el motor empieza a trabajar forzado, sin que tú lo notes, claro. Porque no vibra, no suena feo, no se siente distinto, solo gasta más. El filtro de aire es uno de esos detalles que nadie revisa hasta que ya está hecho polvo. A veces ni el mecánico lo ve, porque no genera códigos de error, no enciende focos. Pero mientras más sucio está, más gasolina necesita el motor para compensar la falta de oxígeno. Y si el coche no respira bien, consume más para moverse igual. Ahora súmale el filtro de gasolina. Ese no se ve, no se limpia y está escondido como si fuera un secreto familiar. Pero si está tapado, el flujo se vuelve irregular. Y otra vez, el coche compensa con más consumo, porque el motor no se detiene, simplemente te cobra más. Es curioso cómo algo tan simple como un filtro olvidado puede costarte tanto a lo largo del tiempo. Y lo peor es que ni te das cuenta. El coche no falla, no se detiene. Solo te pide más y más cada semana. Y tú sigues llenando el tanque como si fuera normal, pero no lo es. A veces no hace falta hacerle nada raro al coche, solo dejarlo respirar. Y para eso basta con mirar el filtro y cambiarlo a tiempo. 3. Sensores fallando. El motor cree que todo está bien, pero no lo está. Tu coche es más inteligente de lo que parece. Tiene sensores por todos lados, midiendo la temperatura, la mezcla de aire y gasolina, el oxígeno en los gases, la posición del acelerador. Y gracias a eso, el motor ajusta todo en tiempo real para que funcione como debe. El problema es que esos sensores no siempre fallan de forma escandalosa. A veces no se rompen ni mandan códigos de error. Simplemente empiezan a dar datos incorrectos. Y eso es como si el cerebro del auto empezara a tomar decisiones basadas en información falsa. Imagina que el sensor de oxígeno empieza a decir que hay mucho aire. Cuando en realidad no lo hay, el coche responde inyectando más gasolina. Y como no hay foco encendido ni ninguna señal visible, tú sigues manejando normal, mientras el tanque se vacía más rápido cada día. O el sensor de temperatura del motor. Si marca menos de lo real, el coche cree que todavía está frío y mantiene una mezcla más rica, como si apenas estuvieras arrancando. Y tú solo vas a la tienda,
pero el coche está actuando como si fuera un viaje a Alaska. Eso es lo que pasa con los sensores cuando fallan a medias. No hacen ruido, no echan humo, no encienden luces. Pero cada kilómetro que recorres, lo haces gastando más de lo necesario sin saber por qué. Y ahí es donde un escaneo a tiempo te puede salvar, porque aunque el auto no se queje, los datos están ahí, solo hay que leerlos. 4. Cajuela llena. El peso que llevas sin saber que te cuesta gasolina. Todos hemos caído en eso. Guardas algo por si acaso en la cajuela y ahí se queda. Semanas. Unas herramientas, la maleta del gym, cajas que ibas a bajar pero ya no bajaste, botellas de agua, un gato hidráulico extra por si el otro no sirve. Y sin darte cuenta, el coche ya carga con 30, 40 o hasta 50 kilos extra todos los días. Y claro, no se siente. No hace que el coche se incline ni nada, pero el motor lo sabe, porque cada kilo de más significa que necesita más potencia para mover el coche, sobre todo en ciudad, donde estás arrancando y frenando a cada rato. Lo mismo aplica si manejas con el tanque siempre lleno, incluso cuando solo haces trayectos cortos. Son como 35 o 40 kilos más todo el tiempo. Nada más en combustible. Y aunque no es algo malo, es peso que podrías evitar si no necesitas tanta gasolina en el día a día. El coche está diseñado para cargar peso, sí, pero también está calibrado para consumir lo justo. Cuando le metes más carga de la cuenta, aunque sea distribuida, ese equilibrio se rompe y el consumo empieza a subir, sin que nadie lo note. Por eso, cada tanto vale la pena abrir la cajuela y preguntarte, ¿realmente necesito todo esto aquí? A veces no es el motor, ni el filtro, ni los sensores, simplemente estás cargando cosas que ya no usas y sí te cuestan. 5. Conducción agresiva. No hace falta correr como loco ni andar en modo rápidos y furiosos para gastar más gasolina. Basta con manejar con prisa. Acelerar de golpe cuando el semáforo se pone en verde. Frenar de forma brusca. O zigzaguear entre carriles como si llegaras tarde a una cirugía. Y sí, el coche lo siente. El detalle es que esos acelerones repentinos, ese pisotón al pedal cuando apenas arrancas, hacen que el motor inyecte más gasolina de la necesaria para darte potencia rápido. Y tal vez llegas 30 segundos antes, pero quemaste combustible como si hubieras hecho 5 kilómetros más. En ciudad, este estilo de manejo es el que más gasta. Porque no mantienes una velocidad constante, el coche está cambiando de ritmo todo el tiempo, y los sistemas de ahorro simplemente no alcanzan a activarse. Y ni se diga en bajadas o pendientes, donde en lugar de dejar que el motor frene solo, muchos pisan el freno con todo y luego aceleran otra vez. Ahí no solo gastas gasolina, también las pastillas de freno y el buen humor del motor. Es curioso, porque muchas veces no lo notas. Estás tan acostumbrado a manejar así que no lo asocias con el gasto. Pero si un día pruebas a manejar más suave, acelerando con calma, dejando que el coche ruede, te vas a sorprender con lo que rinde. A veces el ahorro no está en el tanque, sino en el pie derecho. 6. Dejar el coche encendido. El silencio que consume más de lo que crees. Todo empieza con un «ahorita me bajo». Estás en la puerta de la casa, esperando a alguien o simplemente revisando algo en el celular. El coche está encendido, el aire acondicionado suave, la música de fondo. No hay ruido de motor, no hay vibración, no se siente que esté gastando nada, pero lo está haciendo. Ese momento que se supone eran 5 minutos, se vuelve 10, luego 15. Y así, sin moverte ni un metro, ya quemaste gasolina, y no poca. Lo más engañoso de esto es que no hay señales. No hay movimiento, no hay alerta, ni luces en el tablero. Solo el confort silencioso de estar dentro del coche, mientras el tanque se vacía poquito a poco. Porque aunque el motor esté en reposo, sigue funcionando, sosteniendo todo, el aire, el sistema eléctrico, el sistema de combustión, todo. Solo para que tú estés cómodo unos minutos más. Y claro, no lo haces una vez, lo haces en la fila del banco, lo haces al llegar a casa, lo haces esperando el pedido en el autoservicio, y sin darte cuenta, puedes tener varias horas al mes con el coche encendido sin moverte. Horas que nadie te cobra directamente, pero que se reflejan en el consumo. Porque al final, no solo se gasta gasolina cuando manejas, también se va en el silencio, en la espera, en los ratos muertos con el motor prendido sin necesidad. Y eso es lo que lo hace tan traicionero, porque no se siente. Pero cuando llenas el tanque más seguido de lo normal, ahí está la cuenta. Puede que al principio no lo notes. El coche sigue encendiendo bien, el motor suena parejo,
No hay focos encendidos. Todo parece en orden hasta que vuelves a llenar el tanque y algo no cuadra. No hiciste tantos trayectos, no fuiste tan lejos, pero el combustible ya no rinde igual. Y ahí es donde empiezas a mirar con otros ojos. No fue de un día para otro. Fue ese filtro que dejaste pasar porque aún se ve bien. Esa llanta que estaba un poco baja, pero no tanto como para detenerte. Ese día que dejaste el motor encendido porque solo ibas a esperar un momento, y ese momento se volvió hábito. Son cosas pequeñas, silenciosas, no fallan, no suenan, pero están ahí, restando poquito a poquito. Y lo curioso es que el coche no se queja, solo sigue haciendo su trabajo, aunque tenga que esforzarse el doble para darte lo mismo. Pero llega un punto en el que te das cuenta que ahorrar gasolina no siempre se trata de hacer algo más, sino de dejar de hacer ciertas cosas, de observar con calma, de cambiar costumbres que arrastras desde siempre, sin preguntarte si de verdad ayudan o solo complican. Porque cuando entiendes cómo funciona el coche en esos detalles, ya no se trata de ahorrar por ahorrar, se trata de no desperdiciar sin darte cuenta. Y a veces, eso comienza simplemente prestando atención.